Episodio número 3211. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este viernes el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 9, cómo vivir la ley, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Esta semana ha sido definitivamente un antes y un después para cada uno de nosotros, pues hemos aprendido bastante información importante, útil para nuestra vida espiritual, pero todavía queda una lección más. Y también vamos, como en cada cierre, a hacer el breve resumen o el repaso de lo que hemos visto en la semana, y también vamos a compartir el contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Recuerden que pueden sintonizar este programa a través de YouTube, a través de los podcasts y también a través de esperanzatv.net. Esperanzatv.net es la plataforma oficial de la división norteamericana. Estamos hablando de una plataforma que contiene no solamente el contenido de Norteamérica, sino también de Interamérica, Suramérica y de todas las regiones que hablan español de nuestra Iglesia Adventista Mundial. Ahí usted va a tener una información limpia, de primera mano, un programa producido precisamente por personas en regla, en fe, porque obviamente cuando uno ve a YouTube, cuando entra a diferentes lugares, a veces lo que uno ve no es netamente adventista, posiblemente es disidente, posiblemente ni siquiera son en ese sentido personas balanceadas, sino con un mensaje sumamente cargado de conspiración y de cuantas cosas. Recuerden que el objetivo es ir a la palabra de Dios y poder, en ese sentido, comentar de lo que dice la Biblia y no irnos a extremos, que es donde mayormente se pierde el enfoque. Por eso este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, esto es un complemento, una guía, una ayuda para usted seguir profundizando en la Biblia a través del estudio sistemático de ella y de la lección precisamente de escuela sabática. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de ella, y que si hay algo que no hemos entendido, que no nos ha penetrado a nuestro entendimiento, que en esta hora podamos aprenderlo y también ponerlo en práctica, que de esa manera lo compartamos con otros y se complete el circuito de beneficencia. Bendice grandemente a cada familia representada, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vivir la ley? Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro
Historia de los Patriarcas y Profetas. Repetimos, el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27, titulado La ley dada a Israel. Repetimos, capítulo 27 del libro Patriarcas y Profetas, titulado La ley dada a Israel. Puesto que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, no es de extrañar que podamos ser heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor y el sufrimiento provocados por el pecado y el mundo caído y pecaminoso en el que vivimos? Desgraciadamente, esto forma parte de la vida, pero Dios nos da poder para afrontarlo. Gloria sea a nuestro Dios que nos da el poder para afrontar todo tipo de heridas, del dolor, de sufrimiento que son provocados por el pecado. ¿Quién de nosotros no ha perdido un ser querido? ¿Quién de nosotros no ha sido víctima del abuso, del crimen, de la violencia, de ser juzgados, de cuantas cosas que el enemigo actúa precisamente en este mundo? Pero gloria a Dios que Él nos da el poder para seguir hacia adelante. A propósito de las recomendaciones, también aquí hay una cita del libro El conflicto de los siglos, que se encuentra dentro del capítulo 40, El tiempo de angustia, y específicamente la página 616 y el párrafo 1. Repetimos, El conflicto de los siglos, capítulo 40, El tiempo de angustia, y la página 616 y el párrafo 1. Noten lo que dice esta poderosa cita. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies, hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 40, El tiempo de angustia, y específicamente la página 616 y el párrafo 1. Con una cita como esta, al menos hay que comentar parte de ella. Bien dice esta cita que nuestro amado Salvador enviará la ayuda en el momento en que la necesitemos. Muy bien y muy de acuerdo con lo que se decía anteriormente, que Dios nos da el poder para afrontar la crisis, para enfrentar el problema del pecado. Y precisamente ya Cristo nos ha dado el ejemplo de cómo vencer con su ayuda. Por eso dice que el tiempo de angustia es terrible para el pueblo de Dios, pero a la vez es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda mirar hacia arriba, invocar el poder de lo alto, porque ninguna prueba es mayor que nuestro Dios. De hecho, cuando usted vea que hay un problema grande, no le diga a Dios cuán grande es su problema, dígale a su problema cuán grande es nuestro Dios. Y de esa manera poder ver por la fe el arco iris de la promesa, que por más difícil que vengan las aguas, que vengan el fuego, que vengan las tempestades, Dios está de nuestro lado y Él prometió que nunca iba a destruir el mundo con agua y de esa manera tampoco destruirá nuestras vidas, a menos que nos desconectemos de Él. Pero mientras estamos en Cristo, nada
puede hacernos daño. De esa manera, pasemos entonces a las preguntas para ir luego al breve repaso. Primero, muchos se han sentido desconcertados durante siglos porque el Señor hizo que los paganos cananeos fueran expulsados de su tierra y a veces incluso exterminados. Es sin duda algo inquietante. Sin embargo, ¿cómo podemos entender que Dios mostró amor en esas acciones y no solo justicia? Tal vez la clave está en recordar que el amor de Dios también implica hacer justicia. Sobre esta pregunta, aquí escribí: esas naciones tuvieron un periodo de gracia de más de 400 años y en vez de reconocer su necesidad de Dios, desafiaron su poder y autoridad, y además vivieron vidas disolutas intentando destruir incluso al pueblo de Dios. Por otro lado, Dios estaba liberando a su pueblo y dándole la tierra que les había prometido. En otras palabras, era un acto de liberación y misericordia que implicó la destrucción de los impíos para redimir a los que habían pactado con él. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay muchas respuestas, hay mucho que decir sobre el asunto de la justicia y el amor, pero sabemos que van de la mano, porque hacer justicia implica, en ese sentido, el que Dios, por amor a su pueblo, entonces destruya a sus enemigos, destruya a quienes pueden hacerle daño e incluso a quienes se matan entre ellos mismos, porque algunos pensarán que todo este pueblo de los cananeos o todos esos pueblos que eran diferentes no se mataban entre ellos mismos, no eran naciones modélicas, eran naciones que se destruían y que atentaban a destruir también lo único que Dios había reservado, que era su pueblo. Entonces, en ese sentido, era un acto de amor y a la vez de justicia. Medita en lo dicho por Jesús, luego de hablar del amor a los demás, incluso a nuestros enemigos y a quienes nos odian. Sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, según Mateo 5:48. ¿Por qué enunciaría Jesús este requerimiento justo después de los anteriores? ¿Qué nos estaba diciendo aquí, no solo sobre lo que significa ser perfectos, sino también acerca de serlo como nuestro Padre que está en los cielos? Aquí escribí: es interesante que muchos hacen como los fariseos, violan la ley que estaban supuestos a preservar mediante otras leyes e interpretaciones fuera de lugar. Ser perfectos muchas veces se ve en el ámbito de creerse superior, cuando el objetivo es ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos lo es. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay mucho más que se puede comentar, pero se lo dejo a cada uno de ustedes acerca de la perfección en ese sentido como nuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo tenía una actitud positiva y edificante respecto a la ley de Dios y sus funciones, pero se oponía al uso inadecuado de ella. ¿Qué significa su afirmación en Romanos 6:14? No están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De qué otras maneras podemos abusar de la ley? Aquí escribí. Volvemos al punto anterior. Hay muchas personas que abusan de su posición o que aún sin tener ninguna posición imponen cargas sobre los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Para eso vino Cristo, para llevar la ley al siguiente nivel, a saber, al espíritu de ella y no a la letra. Si el amor es el fin que persigue la ley, la gracia de parte de Dios es una muestra de la clase de relación que Él desea tener con nosotros y que tengamos nosotros con nuestro prójimo.
Eso es estar bajo la gracia y no bajo el señalamiento de la violación de la letra de la ley que otros nos imponen. Esta es nuestra respuesta. Y es que es un asunto bien profundo y solamente se toca así en ese sentido de manera breve, pero ustedes saben que el problema de la ley o de los que supuestamente nos dicen que violamos la ley es que en realidad están poniendo cargas que la ley no impone, porque la ley es santa, pura y buena. La ley en ningún momento nos va a tratar de torcer el propósito de Dios en nosotros. Todo lo contrario, es una ley de la libertad, es una ley de amor. Pero esta ley tiene que verse en el ámbito de cuál es el objetivo. ¿El objetivo es simplemente limitar el daño o el objetivo es hacer el bien? Pues si es limitar el daño, no tiene sentido. Estamos en ese sentido bajo la ley. Pero si el objetivo es ser misericordiosos, amarnos, cuidarnos, protegernos, buscar la manera de hacer bien a los demás, pues estamos ante el objetivo principal de la ley, que es llevarnos precisamente a esa clase de amor en la que cada uno de nosotros pueda, en ese sentido, ser una mejor persona y tener una mejor relación con Dios y con los hombres. Se hace entonces la pregunta final para luego pasar al repaso. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Son conceptos distintos o solo manifestaciones diferentes de la misma idea? ¿Cómo podemos saber si nuestro anhelo de justicia no es en realidad un deseo de venganza? Aquí escribí: cuando alguien nos da una bofetada y nosotros queremos asesinarlos, estamos ante un deseo de venganza. Cuando queremos por nosotros mismos tener o hacer supuestamente justicia por nuestra cuenta, en realidad queremos vengarnos, ya que no debemos ser juez y parte. Siempre es preferible que Dios se vengue a su manera, aunque también, dependiendo del caso, hay jueces en la tierra que pueden hacer justicia en un momento determinado. En todo caso, ninguno de nosotros debe tomar la justicia en sus manos, ya que esto sería venganza. Esa es nuestra respuesta. Y cada uno de ustedes dará entonces en ese sentido la suya. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado y domingo estuvimos viendo el código del pacto y ahí vimos cómo habían normas específicas en relación al homicidio, a las heridas y a la esclavitud. Todo eso para ir dándole forma a lo que este pueblo tendría más adelante, que es una manifestación superior de la ley. Luego, en la parte del lunes, estuvimos viendo más leyes y aquí se abordaron asuntos respecto al casamiento de una virgen, a la idolatría, con sacrificios a dioses extraños, también de cuidar a las viudas y a los huérfanos, etcétera, etcétera. O sea, leyes que tenían que ver con cuestiones morales para que el pueblo en ese sentido pudiera entender cuál era el propósito del decálogo, de los 10 mandamientos. Luego también en la parte del martes estuvimos viendo el plan original de Dios y vimos en primer lugar que el ángel de Jehová estaría al frente de ellos para darle paso a la conquista, de modo que el plan de Dios nunca era que los israelitas se involucraran en la batalla, sino él mismo pelear por ellos. De ese mismo modo, vimos entonces el modelo de la conquista de la tierra prometida en el cruce del Mar Rojo. Esta mención nos dio una idea de qué era lo que Dios quería hacer precisamente con su pueblo y porque él mismo lo había prometido a Abraham. Yo te daré la tierra, no es que tú la conquistarás, yo te la daré, dijo Jehová. En la parte del miércoles estuvimos viendo ojo por ojo y aquí Jesús interpreta lo que sería el propósito original de la ley, no la ley del talión, que era
un límite al daño que otra persona le hacía, sino cuál es el objetivo. El objetivo final que se perseguía y se persigue detrás de la ley es el amor, es el amarse unos a otros. Y por eso Jesús lleva la ley al siguiente nivel y se atreve a decir en Mateo 5:48, ser pues perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, ser misericordiosos como Dios lo es. Luego en la parte del jueves estuvimos viendo venganza, como en los versículos citados de Romanos 12:19 y Deuteronomio 32:35, tenía que ver con que Dios es el encargado de la venganza. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. No hay necesidad en ese sentido de hacer la justicia por nuestra cuenta, ni hacer el papel de juez, jurado y verdugo. Eso sería muy fácil para nosotros, en ese sentido, para pervertir la justicia. Dios desea que en todo caso Él pueda pelear nuestras batallas y que cada uno de nosotros esté tranquilo y vea la salvación que Jehová hará hoy por nosotros. Porque cualquier cosa que se levante, egipcios, problemas, dificultades, nunca más la veremos a ver, porque Dios es nuestro juez. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido cómo vivir la ley. La ley tiene que ver con un asunto del amor, tiene que ver con amarse, con ser misericordiosos, con buscar la manera de hacer el bien, no simplemente limitar el daño como mucha gente solamente se limita. Dios desea que nos compadezcamos de los demás y vivamos vidas consecuentes de la manera en que Él nos ha amado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, ayúdanos en este momento y siempre para vivir la ley de acuerdo a tus principios, que nada ni nadie nos separe de tu amor y que podamos vivir vidas consecuentes al llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos a ser misericordiosos, como tú eres misericordioso. Ayúdanos a vivir en una vida de amor, de abnegación para ti y para los demás, que de eso puedan muchas personas ser impactados, incluso nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, incluso nuestros hermanos en Cristo, que vean a Cristo reflejado en nosotros, que podamos vivir vidas amorosas, que así como la miel, así como el azúcar, sean en ese sentido dulces al paladar, que mucha gente pueda vivir vidas consecuentes al ver nuestro testimonio para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana, con la ayuda de nuestro Dios, la lección número 10, el pacto y el modelo. En esa lección número 10 estará con nosotros nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez. Luego entonces, la semana siguiente, estará nuevamente su servidor con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, en la lección número 11, apostasía e intercesión. Esta semana hemos estado abordando la lección número 9, cómo vivir la ley, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484
838-8989. Repetimos, más 1-484-838-8989 y también con su servidor vía WhatsApp al 484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.